Dice Primera de Pedro, el título dice, tu futuro está resuelto. Oye, qué lindo, hermano, que nuestro futuro esté resuelto ya. Ya, vamos a empezar el mensaje, orden y seguridad, que no haya nadie por ahí dándose vuelta, mirando, revisando televisión, solamente la persona que tiene que estar adentro, todos los demás aquí a oír el mensaje. ¿Cuánto vamos a prestar oído a Dios? Bien, ahora nos vamos a dedicar a oír, amén, a escuchar. Usted va a poner mucha atención a lo que vamos a hablar. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 1, nos ponemos en pie y leemos la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, y a los expatriados de la dispersión en Pontio, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras vidas, de vuestras almas. Cierre sus ojitos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por el eterno cariño y ese amor tan lindo. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias, porque no nos dejaste jamás, Señor, y dice tu palabra que nos guiarás y nos ayudarás y nos llevarás más allá de la muerte. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús pedimos su gloriosa y bendita bendición, Señor, para nuestras vidas, para oír su maravillosa palabra y ser edificados en ella, conforme, Dios mío, a su perfecta voluntad, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les siga bendiciendo, amén. Primera de Pedro, hablábamos sobre este tema con el Señor, hermano. Mire, pasa algo en nuestras vidas en el cual, hermano, a veces se nos ha mal enfocado. A veces pensamos tanto, hermano, solamente en el pecado, y que el pecado nos ha enseñado a estar separados de Dios. Así nos han enseñado. Pero la Biblia nos enseña que ama al pecador. ¿Y usted se aleja de una persona que ama? Jamás. A veces la persona comete muchos errores, pero ¿qué lo mantiene cerca de la persona? El amor. Bueno, es increíble el amor de Dios, porque yo fui escudriñando, Señor, y cómo a mí me enseñaron tanto, Señor, que el pecado me separaba de ti. O sea que mi pecado, no voy a hablar del pecado, mi pecado, su pecado, amén, me separaba de ti, Señor, y que tú ya no querías convivir conmigo.
Entonces, cuando empezamos a ver esto, la palabra del Señor me dice a mí que Él ama al pecador. O sea, si hay alguien que ama a Dios, es a un pecador. Porque hay alguien que no tenga pecado en este planeta para que Dios pueda amarlo si no fuera pecador. La Biblia dice, el que dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso. ¿Cómo es este tema entonces? Aquí nos enseña la Biblia a nosotros, la Sagrada Escritura, qué es lo que hay para nosotros, cómo está formada nuestra vida, cómo ha pensado Dios en nosotros, cómo ha diseñado la vida Dios en nosotros. A veces el hermano llega a tal punto que dice, no, ¿qué voy a ir a la iglesia? Si ya hace tanto tiempo no voy, como que ya cree que ya Dios no tiene mucho brillo con la persona, como que ya Dios se siente como medio separado de la persona. Entonces, no, yo debería pensar, Señor, mi flojera, ¿qué es? ¿Mi pecado o mi desaprecio hacia ti? No sé, lo que me haya apartado de la iglesia, o algún juicio, algo que yo haya hecho me separó de la iglesia. Entonces, ese es mi pecado. Entonces, lo que yo debería pensar, que lo único que estoy haciendo, que Jesús, que está tan adherido a mí, lo estoy entristeciendo con mi pecado, pero Jesús no se ha separado de mí. Mi pecado no lo ha hecho que yo me separe de Él. Fíjese que vamos a hablar de cosas más fuertes que esa. Por eso escogimos a Pedro con el Espíritu Santo y hablamos de esto porque podíamos poner un mismo tema muy parecido que hablan otros discípulos, otros apóstoles, pero Pedro lo expone de una manera muy profunda. La herencia nuestra lo expone de una manera profunda. Y yo decía, Señor, cuando vienen estos remas, hermano, cuando vienen estas cosas, uno se comienza a fijar y yo le decía, Señor, ¿y cómo ponemos de ejemplo a Pedro si Pedro fue el peor de todos? O sea, si alguien manifestó una palabra grosera a Jesús, no vamos a acordar de Pedro, pues, hermano. Entonces, y vamos a decir, Señor, él fue el que peor te trató. Aunque era muy osado, manifestó amar mucho a Jesús. ¿Cómo lo hacemos nosotros a ese, pues, hermano? ¿Se ha fijado? ¿Ah? Y le decimos, Señor, ahora sí, no falta ningún culto, voy a los discipulados, voy a ir a las oraciones de los miércoles, de los primeros sábados de cada mes, voy a estar en los ayunos, en las mañanas que nos estamos presentando, el viernes tenemos una oración de 3 a 11 de la noche, Chile ora por Chile, Señor, ahí vamos a estar orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve cómo somos? Bueno, poquito amén, parece que está ya mucho entendido. Salieron pocos amén, de verdad. De este lado casi no salió nada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y hermano, y de verdad queremos. Si de verdad queremos orar, de verdad queremos estar con Dios, de verdad queremos vivir con Él, irnos al cielo, estar en los sacrificios con Él, tener un espíritu de sacrificio fuertísimo, hermano, y estar ahí. Pero resulta que hacemos un pacto y nos desinflamos al tiro. ¿Ah? Decimos algo y le echamos al suelo. Mire, siempre Dios te va a dar una oportunidad, siempre. Y Dios va a querer levantarte, ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque conoce tu corazón. No eres el tipo de persona que el pecado lo acaricie, quiere vivir en el pecado. Tú no quieres vivir en el pecado, estás aquí porque algo quieres de Dios. La gente llega a las iglesias porque algo quiere de Dios. Algunos llegan al 30, otros al 70, otros al 100. No todos somos iguales, con el mismo nivel de compromiso. Pero cada uno funcionará en su nivel. Y cada uno recibirá bendición conforme a su nivel, dice la palabra. ¿Qué dice allí? ¿Se acuerda cuando hablamos de los talentos un día? Que yo expliqué bien de los talentos, porque nosotros también tenemos una vida aquí abajo y de verdad no vamos a desvalorizar la vida que tenemos aquí. Dice que todo viene por añadidura. Y cuando hablamos de los talentos, la gente habla de los dones. No tienen nada que ver los dones con los talentos. Cuando habla de los talentos, habla de las cosas materiales. Habla del talento, de las lucas que habían en aquellos años. Aquello era el signo peso, por decirlo algo, para nosotros hoy día. 1,000 pesos, 3,000 pesos y 5,000 pesos al otro. ¿Qué hicieron con las lucas ellos? ¿Qué hicieron con la plata que se les pasó? Entonces ellos tenían que multiplicar aquello, trabajar aquí abajo. Entonces ahí están los 3 niveles. No reclame usted si le están pasando una luca nomás, po. Porque a lo mejor usted hace compromisos con Dios y Dios no lo quiere que usted sea un empedernido pecador. No quiere eso Dios de nuestras vidas.
Dios no quiere que yo sea un pecador empedernido. Entonces, ¿qué hace Dios? Me mantiene con una luca porque así mi compromiso es menor, así mi vida es menor, todo es menor. No se olvide que aquí hay leyes, son leyes. Esto no es de que cuanto yo ore Dios me va a multiplicar. Voy a orar para que Dios me dé más y no me va a dar más porque existe una ley. ¿Cuál es la ley que existe para que Dios me dé conforme a lo que yo siembro? La ley de la siembra y de la cosecha. Entonces hay cristianos que quieren y ven a otros bendecidos, que Dios les multiplica y les abre puertas de trabajo y les da luz, que les da plata y les cambia casa y les cambia auto. Oh, ese carnal, ese se ha envanecido en esta vida, ese. Pero yo lo veo siempre en la iglesia, lo veo siempre trabajando, lo veo siempre en las cosas de Dios. Lo que pasa es que también se ha ocupado del talento. Entonces esto no es el juicio de talento. Esto es un juicio de convivencia. El pecado, hermano, nos separa de una relación que nosotros pensamos que ya Dios no se va a acercar a nosotros. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero siempre a nosotros nos enseñaron que quedamos fuera, que ya no merecíamos orar, ya no merecíamos hablar con Dios. Es cuando más tenemos que hablar con Dios, por hermano. Porque nuestro pecado tenemos que tratarlo con Él. El único que puede perdonarlo es Él, ¿o no? Entonces con Él tenemos que ir. Cuando sintamos que estamos en pecado, acércate más que nunca a Jesús. No, que el pecado no te diga que ya no puedes acercarte a Jesús. No, porque Dios te ama si Dios ama al pecador. Dios ama, lo que no ama es mi pecado. Es lo malo que yo estoy haciendo, eso Dios no quiere que yo haga eso. Entonces existen reglas para este tema de la relación de pecado. Y cuando mi pecado, yo soy una persona que soy empedernido en buscar el pecado, en acariciar el pecado, hermano, mi vida cambia, mi relación con Dios. ¿Sabes lo que me dejó fuera? Fue el estar empedernido en el pecado. Porque Dios conoció tu debilidad y conoció la mía. Conoció tu falta y conoció la mía. Sabe cuál es el problema que llevamos. Pero también conoce cómo le buscamos y cómo nos arrepentimos. Más te abraza Dios todavía. Pero cuando tú acaricias tu pecado, a lo mejor el pecado mío o el tuyo, cualquiera, puede ser más chico que el del otro. Apenas se nota. Pero delante de Dios es más grande que el del otro. Porque el que nosotros aparece, le veímos el pecado más grande, hermano, le veímos el pecado más grande. Nosotros estamos viendo el pecado más grande. Lucha más que nosotros. Y ora más que nosotros. Y gime y llora más que nosotros. Y nosotros que tenemos así un pecado más chiquitito, no hacemos nada. Entonces Dios ve que nos gusta vivir con Él. Entonces para Dios ese pecado es más grande, el de nosotros, que es más chico para nosotros, es más grande. Ese es el problema en la relación con Dios. Ese es el problema. Que nuestro pecado, cuando lo acariciamos, se hace grande delante de Dios. Y cuando nosotros veamos un gran pecado, oiga, yo he visto rameras, prostitutas, borrachos, ladrones, y yo he estado con ellos, que han gemido a Dios y me han contado grandes testimonios. Y me han contado grandes testimonios en donde Dios ha tenido misericordia de ellos. Donde Dios ha tenido misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque ellos han orado a Dios creyendo. Y uno me decía, yo le dije a Dios que tuviera piedad, misericordia de mis hijos, de mi esposa. Y que iba a buscar trabajo. Salió a buscar trabajo. Y sabe, Dios sanó a sus hijos, bendijo su matrimonio. Pero siguió robando. Entonces yo ahí le decía, ese es el cuidado que tienes que tener. Dios, ¿por qué te bendijo? Porque tú presentaste el pecado. Y le dijiste, Señor, ya no quiero pecar. Tienes una concupiscencia de pecado y tienes que luchar contra ella. Y tienes que luchar contra ella. Pero no porque tú hiciste robos y cosas así, Dios ahora te va a desechar. Dios no te desecha. Dios quiere estar contigo. Dios quiere bendecir tu casa.
El problema es cuando nosotros nos gusta ser compañeros del pecado, ser amigos del pecado. Ese es el problema. Si el pecado lo llevamos todos, hermano. ¿Usted cree que Pablo era amigo del pecado? ¿Usted cree que Pedro, cuando se dio cuenta del error garrafal, el pecado infernal, hermano, que él había declarado delante de la gente, de haber maldecido, haber conocido a Jesús? ¿Usted cree que Pedro se sintió, bueno, ya sigo adelante nomás? No quería ser amigo de esas cosas. Ese es el problema. Y eso me decía Dios. Me decía, hijo, yo le tengo el futuro a todos ustedes asegurado. El futuro de ustedes está ya resuelto. Y fíjese usted la medida que pone Dios. A mí me encanta. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia, bueno, en donde quiera que Dios te lleve. ¿Pero a quién? A los ¿qué dice ahí? Léalo. Expatriados. Estos son a los pecadores, a la gente, hermano, que judíos o de diferentes lugares que no tenían calza en el mundo, porque antiguamente el mundo que vino nuestro Señor Jesucristo es muy religioso, como está pasando hoy día. Hoy día el mundo va a tener un eje puntual religiosísimo, hermano. Y hay que tener cuidado porque se van a medir leyes y cosas. Por eso. Y vamos a llegar al mismo punto de cuando comenzó esto. Entonces, ¿por qué estaban expatriados? Porque no cumplían las leyes de sus religiones. Y no hablo solamente de judíos. Pero ¿qué pasó con Pedro, que fue él a los primeros judíos? A explicarles esto. Y miren la explicación que les da el Espíritu de Dios por él. Me encanta. Y dice, elegidos eran, según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? En la santificación del Espíritu. O sea, cuando habla la palabra santificación, en el apartamiento que Dios hizo de esa gente para Él. ¿Qué tipo de gente apartó para Él? Por eso hay que entender esto del pecado, hermano. ¿Qué tipo de gente apartó Dios para Él? Expatriados, gente que estaba fuera de los dogmas, del sistema. ¿Quién va a ser capaz de cumplir un sistema religioso? Los mismos que hablan tanto y que le cortan el cuello a medio mundo, hermano, muchos de ellos adúlteros, fornicarios, sucios. Y Dios no los ha dejado tampoco a ellos. También los espera. También los espera. Por eso nosotros debemos orar por ellos también. Entonces hay que entender de qué se trata esto. A nosotros nos deja abajo aquí, hermanito, y se nos pierde la vida eterna, y se nos pierde el cielo, se nos pierde la vivencia con Dios, cuando ya me hago amigo del pecado, cuando ya no me importa vivir así. Pero cuando tú pecas y caes, levántate. Levántate, Jesús quiere estar contigo. Jesús quiere, te tiene resuelto tu futuro. Señor, es que ya no doy más, es que este problema... Deja eso en las manos de Dios y sigue a Dios. Mira, te aseguro al 1000% que Dios va a solucionar tu problema. Lo que no sé es si va a ser en una hora más, en un día más, en un año más, en 20 años más. No lo sé. Pero es que como pastor voy a esperar 20 años y en 3 me muero. No importa, Dios te dará la vida, Dios te dará la fuerza. Dios va a hacer. Si todavía no está lo que tú quieres, Dios va a poner y va a cubrir tu necesidad, pero Él va a venir. Porque nuestro futuro está resuelto, está hecho de una manera. Y está hecho para este tipo de persona y con una persona tan falta como los que Dios está llamando. Porque ¿quién los eligió? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en apartamiento, dice, por el Espíritu de Él, o en santificación, que es lo mismo. Por eso yo trato de explicar esa palabra, hermano, lo que significa, porque se le dan otros significados, otras ideas de la palabra santificación. Entonces Dios separa, aparta gente. Y tú te mantienes separado por tu amor hacia Jesús.
Valoriza. Se fijó que cuando usted comenzó a valorizar el sacrificio de Jesús y comenzó a sentir lo que Jesús ha hecho en la cruz, le dieron ganas de llorar, de agradecer. ¿Se fija lo que viene? Así deberíamos vivir, pues, hermano. ¿Y qué han hecho con nosotros? Nos han endurecido. Han puesto un callo en nuestro corazón. ¿Ah? Han puesto ahí una especie de muro. Como que Dios tiene ciertas reglas para poder tener misericordia de ti. Si no tiene reglas, el amor no tiene reglas. Es tanto así que dice que el amor de Dios no busca lo suyo. ¿Qué regla va a tener? Póngale una regla a eso. ¿Ah? Póngale un muro a eso. Dígame, ¿hay algo que me separe de Dios? No, es que tú soy un pecador. Eso no me separa de Dios. No me separa de Dios. Dice que Él va a permanecer fiel. El problema es que si yo acaricio mi pecado y vivo en él, puedo quedarme aquí abajo, pues, hermano. Y me puedo ir al infierno por ello. Eso sí. Pero mientras tengo un respiro de vida, tengo la oportunidad de acercarme a Jesús y pedirle perdón. Y eso es lo que a la iglesia hay que ayudarla a entender. Que no le sigan formando ese callo. Que no le sigan formando la idea de que porque pecó ya se separó, ya Dios no está fuera, se acabó, se terminó, hasta aquí llegó. No es así. El cuidado, por eso es que la Biblia es acérrima en lo que nos dice a nosotros que estamos en la punta del iceberg, porque ya nosotros se nos ha sido entregada la palabra de verdad. Entonces nosotros podemos caer en eso de acariciar el pecado. Y la caricia que le hacemos al pecado es la que nos deja afuera. Pero el pecado en sí, Dios nos limpia. Dios en la cruz pagó por él. Y cuando alguien allá arriba en los cielos, como nuestro Creador, ve nuestro pecado, Jesús le dice: papá, yo pagué en el madero de la cruz por ese pecado de mi hija, de mi hijo. ¿Te fijas? Entonces ya somos limpios en la cruz de Jesús. Pero ¿sabes? El acariciar el pecado, por eso la palabra es clara cuando nos dice a nosotros. Dice que cuando faltamos, agredimos la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Cuando uno agrede el mandamiento de Dios, cuando uno falta al mandamiento de Dios, ahí es cuando se queda acá abajo. Si el requisito de Dios es amor, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Alguien nos está pagando? Al contrario, en la iglesia te piden plata. ¿Ah? Sí, vos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Espíritu del hermano Abraham me encanta. Ahora, ¿por qué damos plata? Fuerte, ¿por qué damos plata? Por amor. Porque amamos a Dios. Pero escúchame, a veces estáis dando una ofrenda y al rato cometí un pecado. O a veces venís de la casa, miraste a un hermano malo, dijiste algo malo, pensaste algo mal, ya llegaste con un pecado aquí. Y con ese pecado y todo te levantaste y diste una ofrenda. ¿Por qué la diste si eres un pecador y no deberías estar al lado de Dios? Así nos han enseñado, ¿no? ¿Ah? ¿Pero por qué lo damos? ¿Por qué lo damos? ¿Por qué lo damos? Por amor, ¿eh? Pecadores que amamos a Dios. Y Dios decidió amar pecadores y así es la relación. Entonces, cuando comprendí esto, hermano, me llenaba de congoja y le decía: Señor, me es increíble, pero es que soy tan malo, Señor. Y cuando tú comienzas a mirar tu pecado, cada día te ves peor. Y cada día quieres llorar más delante de Dios y decirle: Señor, ¿sabe por qué la iglesia es fría, hermano? ¿Y por qué a veces nos enfriamos tanto? Por eso el Espíritu nos llevaba a reconocer el sacrificio. Nos enfriamos tanto porque no reconocemos quién es Jesús. Sabemos que es diferente. Saber es una cosa, pero reconocer, vivir con quién estamos viviendo, quién nos ha salvado, es muy diferente, hermano. Fíjese lo que pasó recién. Empezamos a reconocer a Jesús. Nos empezamos a acordar de la cruz. Nos empezamos a acordar del sacrificio. De que Él, teniéndolo todo, vino para acá y quedó pato, quedó sin nada. Cero por causa de nosotros. Le quitaron todo. Todo, dice que lo molieron por nuestro pecado, dice Isaías. Entonces, cuando tú te comienzas a acordar de esto, dices: pero ¿quién soy yo para hacerle esto a mi Jesús?
Sé que soy un pecador, pero lo único que sé es que Él me amó primero y yo debo levantarme para seguir amándolo, para seguir queriéndolo, para seguir ayudándolo, porque Él es demasiado lo que ha hecho por mi vida. Entonces, si tú te das cuenta, cuando comienzas a entender tu pecado, comienzas a dejarlo allí en la cruz. Y comienzas a dejarlo allí en la cruz. Y comienzas a dejarlo allí. Ahí entendí yo que cuando tú llevas tu pecado a la cruz, Dios lo limpia. Pero si no llevamos el pecado a la cruz, hermano, el pecado lo vamos a seguir acariciando. En cualquier minuto viene Jesús, o tú partes de la tierra, te vas a ir al infierno por eso. No porque Jesús te haya acusado de pecador. No, si Dios vino a la tierra, dice, y ama al pecador. Entonces, ¿cómo? Es que esto es increíble, pues, hermano. Es que Dios vino a buscar pecadores. El problema es cómo funciona esto del pecado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Lo primero que tengo que hacer es empezar a reconocer el sacrificio de Jesús. Porque si Jesús me sorprende a mí, que yo acaricio mi forma pecadora de vida, me voy para abajo. Pero por eso la palabra dice, resistir, dice. Pero si Jesús siempre me mira a mí que yo estoy resistiendo el pecado, mire, mi hija no se dio ni cuenta que ahí afuera cuando venía a 2 cuadras de la iglesia, medio pecado que cometió y no se dio ni cuenta. Llega a la iglesia y me da una ofrenda. Y lo hace con todo su corazón. ¿Y sabes por qué ya no nos estamos dando cuenta de nuestro pecado? Porque ya no hemos acostumbrado a vivir con Él. Y no hemos acostumbrado a estar con Él. Y ese es nuestro problema. Si el problema, hermano, le voy a decir algo, ni siquiera es el pecado, es la costumbre que tenemos de vivir con Él. Tenemos que sacudirnos. Decir, de aquí nomás con esto. ¿Cuántos dicen amén? Y empezamos a mirar más la cruz. Empezamos a mirar más a Jesús, su vida, su libro. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué cree Él? A conocer más de Él. En la noche cuando te acuestes piensa un poco y conversa con Él. Dile, Señor, ¿dónde estás ahora? Y el Señor te va a decir, aquí al lado tuyo. Señor, y el chinito que le están pegando allá en el Medio Oriente, Señor, esa familia que hicieron pedazo y quedaron 2 niños, ¿qué estáis haciendo con ellos, Señor? ¿He conversado un poco esas cosas con Él? Yo converso esas cosas con Jesús. Y Jesús sufre por eso. Y llora por eso. Y a lo mejor tú sufres, pero le has preguntado a Jesús si Él está sufriendo. Y eso pasa porque no convivimos con Él, no hay relación con Él. Hay un sistema. Pecado, religión, pecado, religión, pecado, religión. Ese es el sistema. ¿Y qué pasa con mi relación? Jesús a mí no me dijo que yo como pecador iba a quedar fuera. A mí me dijo que me amaba. A mí lo que me muestra la Sagrada Escritura es que mi pecado me puede dejar fuera porque yo transgredo la ley. Porque caigo en el acariciar mi pecado y eso es una agresión a la ley de Dios. Y toda agresión a la ley de Dios no puede vivir en el cielo porque está expatriado del cielo. Aquí Dios vino a recoger por eso me encantaba esa expresión, vino a recoger los expatriados que estaban de aquí abajo de las religiones para llevárselos al cielo. Pero el pecado, la caricia del pecado, la transgresión a su ley, me deja expatriado desde el cielo. No tengo entrada arriba. Y a lo mejor tú le vayas a decir, Señor, o si Jesús te preguntara, ¿por qué te quedaste fuera, Señor? Es que yo era, no sé, era esto, era lo otro, y le puedes decir un sinfín de pecados. Bueno, pero yo dije que te amaba con eso, ¿por qué no te ocupaste de mí? ¿Por qué no me pediste la ayuda? ¿Por qué no conversamos este tema? ¿Sabe? Hay gente que por conocimiento sabe que Dios perdona los pecados y se quedan en el conocimiento 50 años, nunca han tratado su pecado con Dios, nunca han hablado. ¿Sabes? Yo he hablado muchas cosas íntimas con Dios, mía, y Dios me ha ayudado. Y he visto la gloria de Dios, pero porque las he conversado con Él. Y ha ido limpiando mi vida porque lo he conversado con Él.
Pero hay algunos que le enseñaron un día en la iglesia cómo funciona este tema y las predicaciones siempre fueron en eso. Ya aprendió sobre la relación pecado y religión. Y siguió viviendo su vida nomás. Pero nunca trató su pecado, su falta. Nunca la legisló con Dios y la conversó con Él. Muchos se sintieron lejos de Dios por su pecado, sentían que Dios ya no estaba con ellos. Si Dios dice que ama al pecador, Dios dice que te ama, Dios dice que te busca. Dios dice en su palabra que Él vino a los pecadores. Mire, construyendo un reino con Pablo, apóstol, cimiento de la nueva ciudad de Jerusalén. Es un cimiento, Pablo. Y esto es lo que nos dejó de herencia. Yo soy pecador, miserable de mí. Con el modelito que nos quedamos entonces conforme a la religión, pues hermano. Entonces, si yo veo las cosas de esa manera, yo no podría ser su pastor. Si usted me va a meter a la parrilla de esa manera, me voy para la casa, pues hermano. No sirvo. No sirvo si yo soy tan peor como usted. Si yo voy a querer tener una iglesia perfecta, hermanos, perfecto, la ideología de cualquier ser humano aquí, mejor no tenga iglesia, pues pastor, váyase para la casa también. Porque no es así la iglesia del Señor. La iglesia habla de que hay dos tipos de personas, prudentes e imprudentes. Así está compuesto el reino. Es el reino de aquí. Así lo trajo. Así lo ama. Ahora están puestas las políticas. Está diseñado que ahora voy a entrar en la situación de lo que Dios quiere de nosotros. Está diseñado. Mire, las leyes cuando se hacen en el Congreso quedan diseñadas, puestas y declaradas. Si alguien no funciona como ella, al hoyo. ¿Sí o no? Porque las leyes están hechas para eso, ¿sí o no? Entonces, cuando hay algo que es legal, para eso está hecho. Entonces, cuando yo veo estatutos, leyes en la palabra, así funciona. Así funciona. Está hecho. Primero, dice versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, no ha podido salir del 1. A los expatriados de la dispersión de Ponto, de Puente Alto, de Santiago, de China, de Japón, de donde sea, dice, elegidos según, ¿qué dice? La presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo llamado de nosotros, que vaya una persona hacia Jesús, porque Él es el camino, para llegar a Dios, fue elegido por Dios. Fue elegido por Dios. Nadie humanamente acepta a un ser invisible en su vida de hacerle caso y de vivir detrás de él caminando. Nadie humanamente va a seguir a alguien que no lo ve. O sea, esto es por presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, Padre en santificación del Espíritu, en apartamiento, te separa. Pueblo santo dice, ¿cierto? Pueblo apartado. ¿Para qué dice? Vamos con las leyes ahora que hablábamos. ¿Para qué dice? Para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Rociado significa, escúcheme bien, etimológicamente significa cubierto, amparado. Diría ahí, amparado, cubierto, protegido. Protegido. O sea, ¿qué dice la ley de Dios entonces? Que debemos obedecer y que estamos guardados, protegidos, rociados ¿con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el deseo de Dios, ¿cuál es? Gracia y paz, o sean con vosotros, dice, como dice en otras partes, debido a esta ley, debido ya a esto que está escrito ahí en el Congreso de los cielos, ya está escrita esta ley, que todos los que obedezcamos y seamos apartados por la presencia de Dios, seamos apartados, separados, santificados por Dios, dice que estamos ahora para obedecer y ser amparados, protegidos. Dios nos llamó pecadores para que anden chuteando con los pecadores que Dios tiene elegido, escogidos. Somos pecadores, pero Dios nos ha escogido, nos ha elegido. Porque la diferencia de nosotros es que somos pecadores, que me acordé de un testimonio ahora, somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia. Un día me dijo un varón, ustedes pertenecen a la religión de los arrepentidos. Justamente a esa le dije yo.
porque el que se arrepiente se salva. Esas religiones de soberbios, le dije Dios, que hacen lo que quieren, que no tienen mandamientos ni nada, y van a misa y van a una cachada de cosas en diferentes partes, le dije, no, esos no van al cielo, le dije. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos es para los que se arrepienten. Establece eso. Aleluya. Ya. Y dice, 3. Primero dijimos entonces que esto es para obedecer y ser protegidos por Dios. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Obedecimos y Dios nos protege. Ya. Eso es ley. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo Él? Nos hizo renacer, vuelto a nacer. Amén. Vuelto a nacer. Entonces dígame usted, si alguien acaricia un pecado y sabe concupiscencias del mundo y dice, es que a mí no se me quitan las ganas de fumar, no se me quitan las ganas de tomar, no se me quitan las ganas de esto otro, de mirar para la carnicería, un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio, un espíritu de esto, de lo otro, lo que queramos llamar. Bueno, es que no se te quitan porque no las hay llevado y no las hay conversado con Dios. Porque ese pecado lo único que lo deshace es la sangre de Jesucristo en el madero de la cruz. ¿Estamos de acuerdo en eso? La única forma que desaparezca ese pecado es a través de la sangre de Jesucristo en el madero de la cruz. Y si no ha desaparecido es porque el pecado no lo hemos llevado ahí, porque me gusta, pues hermano. Me gusta andar mirando para la carnicería, pues hermano. Acaricio el pecado y lo acaricio, me encanta eso, vivir así. No, yo soy así, dicen los hermanos. No, ¿qué? Si a mí, ¿quién me va a venir a mandar el pastor? A mí no me manda nadie. Dios me dio libre albedrío, dicen algunos, son más espirituales. Y se las arreglan solos nomás. Ya no quieren obedecer. Quieren vivir con su pecado. Quieren vivir así, están bien, se sienten bien. Pero viven una vida miserable, llena de problemas. ¿Y por qué viven una vida miserable, llena de problemas? Porque no han entrado en el tráiler de Dios. Porque no han entrado en lo que significa la relación con Dios. Si nuestro futuro ya lo aseguró. Primero dijo que estábamos protegidos, estamos rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Mira, para donde tú camináis, donde quiera que tú vayas, si tú has puesto tu pecado ya en la cruz, hay una protección de Dios que te guía, que te ayuda, que te guarda. Que hay destrucción allá, que hay problemas acá, que hay enfermedades, contaminaciones, lo que sea, pero a ti te cubre la sangre de Jesús. Pero no cubre a cualquiera. Cubre a los que se arrepienten, dice la Biblia. El requisito legal que está allí ya anotado en el Congreso de Dios en los cielos, salió una ley que dice que para abajo, para los adámicos cristianos, tienen que arrepentirse de su pecado y el pecado se va a ver deshecho, destruido y ellos van a ser limpios en la cruz. ¿Se fija? Entonces esto no es de que no somos pecadores, es que Dios nos limpia. Y cada vez que caemos, hermano, y nos levantamos y vamos a la cruz y conversamos con Dios y nos relacionamos con Él, Él dice, todas las cosas viejas pasaron, las de ahora son hechas nuevas. ¿Cuántos creen esa palabra? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el 3. Perdón, no terminé el 2. Dijimos que somos rociados con la sangre de Jesucristo y la gracia y paz sea con vosotros, que lo dice en muchos versículos. Pero aquí dice que sea multiplicada. O sea, ¿para qué te llamó Dios? Para que lo de Dios, todo lo de Dios en tu vida, que sea multiplicado. ¿Para qué nos llama Dios entonces a sus congregaciones? Para ser multiplicado. Tenéis que multiplicarte en todo. Bueno, yo ya tengo que tener más nietos si quiere Dios darnos otro hijo. Un día le decía a mi esposa, grande es el Señor. Pues si miro a Abraham, ya está todo viejito ya, por bueno. Pero tenemos que ser multiplicados en todo, en sabiduría, en gracia, en cosas, en todo. Porque dice la Biblia que todo viene de los cielos para nosotros. ¿Pero para quiénes? Para los que Dios puede proteger. Porque una cosa te digo, la protección de la sangre de Jesús. No es que Dios los protege a todos, no. No se violarían niños, no abusarían de ellos. Ahí nos damos cuenta que no está en todo Dios. ¿Se fija? ¿Se da cuenta en eso? ¿Y qué pasa cuando está imagínense, tenemos la protección nosotros y afuera hay un niño, hermano, que están abusando de él. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo no somos capaces de reconocer a Jesús?
Conocemos a Jesús a través de las Escrituras. Sabemos quién es Él. Pero ¿sabes lo que significa vivir con Jesús? No quieres dañarlo, es que Él es demasiado bueno. Alguien le dijo, maestro bueno, no me llamáis bueno, le dijo, soy mi Padre que está en los cielos bueno. Yo le digo, Señor, 1000 veces bueno. Millones de veces bueno. Es que cuánto me has perdonado, cuánto me has ayudado a mí, Señor. Y muchos ven tu bendición y a veces juzgamos a la hermana, al hermano, al pastor, a quien sea, por la bendición que lleva. Pero es que nadie conoce su relación. Por eso decíamos antes, a veces el pecado que nosotros vemos pequeño, a veces dice una, pero si una miradita nomás. Cochino, sucia. El otro a lo mejor le vemos un gran pecado, pero cómo llora y gime. ¿Ah? Cómo llora y gime por cambiar, por ser mejor. No quiere dañar a Jesús. Y nadie sabe eso. Le vemos la debilidad nomás, por hermano. Pero arriba el Señor ahí como una llave gruesa así, hermano, derramando bendición sobre esa persona, hermano amado. Y nosotros juzgando la debilidad y con ese pecadito que para nosotros aparentemente es chiquitito, hermano, no nos deja. Y no puede Dios derramar de su bendición sobre nuestras vidas. Y dice, para que 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, vuelto a nacer. ¿Para qué, dice, nos hizo vuelto a nacer? Para una esperanza viva. Dice, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice una esperanza viva, yo creo que usted entienda ahí en la etimología bíblica, una fe de verdad. De verdad Dios está vivo, de verdad que tengo esta bendición, de verdad que Dios me va a ayudar, de verdad que Dios va a hacer esto. Esto no es porque lo dice la Biblia, es que es de verdad. Si la Biblia lo dice, así va a ser. ¿Cuántos dicen amén? 4, para una herencia, ¿qué dice? Aquí ya estamos viendo el futuro nuestro, la herencia nuestra. Una herencia, primero, incorruptible. ¿Hace cuántos años atrás Dios te dijo que te iba a bendecir y todavía no has visto tu bendición? A lo mejor vaya en el 1% y te falta el 999%. ¿Ah? Porque Dios nos llamó para bendecirlos, dice la Biblia, 1000 veces más. 1000 veces más, por hermanito. Chita, ya he subido poquito el nivel. 1. Entonces, falta alto. Bueno, no importa que hayan pasado los años que hayan pasado, todo lo que Dios te ha dicho, para lo que Dios te ha llamado y lo que Dios quiere hacer con tu vida, dice que es incorruptible, que esto no se termina, que esto siempre está. Es uno el que tiene que recuperar. Es mi herencia, es lo mío. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Está ahí guardada, hermano. Esto no se nos va a podrir, ni se nos va a deshacer porque pasa el tiempo, está ahí. Nosotros debemos decidir tomarla. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Vemos entonces aquí, relacionemos cosas. Rociamiento de sangre de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz me protege. Hay una cúpula sobre mi vida. Pero ahora la ley me dice que yo debo creer en eso, que yo debo tener fe en eso. Si no tengo fe en eso, hermano, no hay tal protección. Y las cosas vienen porque yo no he creído, porque me he deshecho y no he creído y no he tomado en lo que tengo guardado. Yo tengo guardado una gran bendición. ¿Cuántos creen en eso? Y dice, en lo cual, el 6 estoy, en lo cual, no, el 5, que soy guardado por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero, una salvación que ya la tomamos, pero que es manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ustedes os alegráis. ¿Nos alegramos porque somos salvos? Amén. Aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengamos que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. ¿Somos afligidos o no somos afligidos? Esto no es mágico. No significa que porque somos afligidos ya perdimos la bendición. O mi pecado, como los consoladores de Job, ¿cierto? Que llegaron allí, tu pecado te tiene fuera de Dios. No, no es así. 7 dice, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada, ¿cómo? En alabanza. ¿Dónde tiene que ser hallada en alabanza? En el Congreso de Dios, donde se hacen las leyes,
donde desde arriba nos dijeron en el versículo 1, dice así, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, protegidos con la sangre de Jesucristo. Allá arriba se estipuló esa ley. El problema es que la ley tiene algunos artículos ahí que nosotros hay que manejar la ley. Porque yo le puedo decir a alguien, legalmente tú estás autorizado. Entonces puede ir a cualquier horario la persona al lugar donde yo le autoricé. Pero resulta que no vio que en la autorización que yo di dije, pero puedes ir en el horario de 2 a 3 y de 7 a 5. Entonces, claro que está autorizado a entrar, pero en horario de 2 a 3 y de 7 a 5, ¿se fija? Entonces hay que entender la ley, que la ley no dice nomás que estoy autorizado. Vamos en el 7. Porque sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y se halla en alabanza, gloria y honra para que sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. O sea, ¿cuándo se manifiesta la cúpula del rocío de la sangre de Cristo en el madero de la cruz? Cuando yo tengo fe, para que sea manifestada, dice, sea manifestado Jesucristo en nuestras vidas, tiene que estar esta fe. ¿La fe en qué? ¿En que me va a ir bien? Porque somos muy excelentes para eso, para la fe virtual, esa fe de fantasía, hermano, que llevamos a veces. No, para la fe de Jesucristo, que dice lo primero, dice para obedecer, y eso es lo difícil, obedecer, estar, ¿se fija? Ser rociados, guardados, cuidados de Dios, pero esto es mediante una fe, dice esto. Y dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, allá arriba autorizan, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en nuestras vidas. La protección de Jesús va a ser manifestada en nuestras vidas. Y dice, 8, a quien amamos sin haberlo visto. ¿Se fija? Eso es lo que decíamos en delante, que no es cualquier persona que venga y diga yo acepto a Jesús, y después ande preguntando, ¿y dónde está Jesús? ¿Ah? ¿Y cómo yo creí en Él? ¿Y qué ha hecho por mí? Entonces ahí no hay rema. Por eso que Dios le dice a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Y qué contesta Pedro? ¿Qué contesta? Que se acuerde, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios, le dice. ¿Se acuerda que lo leímos varias veces la otra vez? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto te lo dio mi papá de los cielos. Entonces, usted está aquí y sigue a alguien invisible porque se lo dio a alguien de los cielos, que es el Creador. Se lo reveló Dios. Esto no es que usted llegó porque alguien le enseñó de la Biblia o le habló en una calle de Jesús. Alguien le habló, pero usted aceptó porque hubo un rema en su corazón, hubo una revelación. ¿Se fija? O si usted no seguiría, porque el ser adámico es terrenal. Y las cosas terrenales busca, dice la palabra. Entonces ellos siguen a alguien terrenal nomás. Por eso hay iglesias que los hermanos siguen más a sus pastores que a Dios. Y ese es el gozo que yo siempre he dicho, que aquí casi todos han tenido ganas de irse. ¿Y por qué se han quedado? Porque ven a Dios. Entonces, ¿detrás de quién anda usted? Ese es el mejor testimonio que tiene usted y que tengo yo, pues, hermano. Porque usted ve a Dios y detrás de Dios anda. Entonces, y dice la Biblia que esto va a ser pesado mediante la fe suya, no la fe de Dios ni la de otro por otro, no. El 8, a los que amáis sin haberlo visto, dice, a quien creyendo, dice, le creemos, aunque es invisible, le creemos, aunque ahora no le vemos, dice, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Por eso es importante, hermano, comenzar a tomarle en cuenta a Jesús. Comenzar a tomarle en cuenta Jesús, porque usted sea débil, no le echa fuera. Lo que le echa fuera del lado de Dios es que usted acaricia su pecado. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Entonces, cuando yo lo acaricio, Él aborrece lo que yo estoy haciendo, porque yo estoy acariciando lo que Él aborrece, que es mi pecado, pero no a mí. Me caí, Señor, pero estoy en pie de nuevo. Y tú dices que amas al pecador. Señor, ayúdame, échale fuerza, Señor, junto conmigo, échame una manito, porque aquí vamos, Señor, de nuevo. Y me arrepiento de mi pecado. ¿Sabe? Yo escucho muy poco oraciones de arrepentimiento. Oramos por cosas a Dios. Y siempre la típica oración de pedir.
Pero ¿cuánto hacemos oraciones de búsqueda, de contrictación en el Señor? Tener un corazón contrictado y decirle: Señor, Espíritu Santo, ayúdame a buscar mi pecado, presentarlo delante de Dios y pedirle perdón, porque quiero deshacerme de las cosas, Señor, que me alejan de ti. Esa es la oración que debemos acostumbrar a hacer, debe ser nuestra primera oración, antes de hacer ninguna otra. Ayúdenos el Señor. Mire, el otro día, yo acostumbro a hacer estas oraciones. Yo el otro día me senté afuera en el patio y le dije: Señor, echame una manito, Señor, porque puede haber algo que esté estorbando nuestra relación y tú me estás soportando porque me amáis nomás. Pero yo no quiero acariciar, Señor, algo que esté en mi vida, Señor. Quiero luchar contra eso, ayúdame. Y el Señor me reveló algo que yo hacía. Y yo lo hacía como normal. No, pues eso es pecado. Y eso es pecado. Y me dice Dios: no, pues hijo, eso es pecado. Yo no amo eso. Mira, fíjate lo que causa. Señor, tenés razón. Y allí doblé mi corazón y mi rostro y le dije: Señor, perdóname. Buscaré una mejor manera de hacerlo y de no caer más en esto. Porque a lo mejor es algo pequeño, pero Dios no lo quiere. Eso es relación. Ya voy a lo último ya. Y dice 9: obteniendo entonces el fin de vuestra fe, el fin de todo este plan de Dios, ¿qué obtenimos? La salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Pero así funciona esto, hermano. Así que no te sientas lejos cuando caes. Levántate. Que la sangre de Jesucristo sea rociada sobre nuestras vidas. No significa que de nuevo va a ir el Señor a la cruz o todavía está en la cruz allí y la sangre te está rociando. No, valorizar el sacrificio de Jesús. Siempre para tus debilidades te doy un consejo. Siempre piensa en el sacrificio de Cristo, siempre. Ojalá todos los días pienses en Él. Le agradezcas al Padre. ¿Sabes tú cuánto sufrió el Creador cuando mandó a su Hijo, que no tenía por qué haber venido a pagar por nosotros? Si nosotros sabíamos lo que hacemos. Siempre piensa en eso, en el sacrificio de Jesús. Nos va a ayudar mucho eso, a nuestra relación, para nuestro arrepentimiento. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y no se olvide. No porque seamos pecadores Dios nos desechó. Lo que quiere Dios es que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén?